grabación. Listo. Ok, listo, ya está grabando. Listo. Vale, entonces, pues nada, entonces empecemos. Bueno, entonces mi nombre es Juan Sebastián Vargas Torres. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Javeriana. Y bueno, pues el día de hoy pues les voy a hacerles una pequeña introducción a lo que se conoce como el web scraping. Vamos a ver un poco de qué es, un poquito de su historia y finalmente vamos a hacer un taller práctico para que pues como que podamos ver cómo funciona esta tecnología. Bueno, aquí tienen mi correo, por si de pronto pues quieren escribirme algo sobre el tema, tienen alguna duda o lo que sea, me pueden escribir a vargas.jsebastian@arena.edu.co y ya, por supuesto, yo con mucho gusto les resuelvo todas las dudas que tengan. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a empezar hablando sobre exactamente qué es el web scraping. Entonces, bueno, el web scraping es básicamente como el proceso de recompilación de datos web estructurados de forma automatizada. Entonces, todos sabemos que Internet, pues las páginas web siguen una estructura que pues es HTML. Entonces, lo que nosotros buscamos es crear, digamos, de forma automatizada un bot o un scrapper, el cual va a ir leyendo esa estructura HTML de una página web y va a ir almacenando información, va a ir almacenando los datos que están de esa página web. Un poco de su funcionamiento consiste en que, bueno, nosotros programamos nuestros bots, nuestros scrappers o spiders, también se conoce, los cuales pues van a ir recolectando o van a ir como leyendo la estructura de ese HTML. Esa lectura nosotros la definimos, nosotros le decimos al spider exactamente qué es lo que tiene que leer y después de eso, después de esa lectura y esa recopilación de esos datos, ya como tal nosotros los podemos ya convertir a un archivo JSON o un CSV o un XML o un poquito pues más allá, podemos crear de pronto una API que pues pueda directamente acceder a esos recursos o a esos datos que nosotros recompilamos. Entonces, bueno, un poquito de la historia. Entonces, bueno, pues para hablar de web scraping, primero tenemos que hablar pues de la web, del internet. Entonces, pues hablamos un poquito de 1989, con el nacimiento de la World Wide Web. Entonces aquí apareció en el tema de las URLs, ¿sí? Los hipervínculos incrustados en cada una de estas páginas web. Y por último, y no menos importante, el tema de los datos, ya que dejamos de tener solamente texto, sino que empezamos a tener imágenes, audios, videos, entre otros. Después, en 1993, pues tenemos la creación de Wanderer. Fue el primer concepto de lo que se conoce hoy en día como un crawler o un spider bueno, un bot pues web. Esto fue desarrollado por Matthew Gray en el MIT, pues como siempre el MIT sentando los cimientos de nuestra sociedad, lo que hizo fue crearlo con el fin de medir el tamaño de la web desde entonces. El mismo año, en 1993, crearon JobStation. Bueno, digamos, en ese entonces habían muy poquitos sitios web. Los motores de búsqueda en ese momento solían depender de administradores humanos para el tema de la recompilación y el formato de los enlaces. Pero pues digamos, JobStation fue ese primer motor de búsqueda que dependía como de un robot, no directamente de una persona que estaba detrás haciendo esa administración. Y esto fue muy importante ya que fue lo que sentó las bases para lo que hoy en día son los motores de búsqueda de empresas tan grandes como Google, Bing o Yahoo. Ya para el 2000 se crearon las primeras web APIs y los API crawlers. Entonces, estas APIs lo que buscaban era, además del tema de la recompilación de datos, el tema del acceso a esos datos. Entonces, eran APIs mediante las cuales uno podía acceder a esos recursos que pues ya previamente habían sido recolectados haciendo web scraping. Y ya en 2004 hablamos de la creación de Beautiful Soup. Entonces, Beautiful Soup es una biblioteca de algoritmos de uso común escritas para el lenguaje Python. Digamos, esto fue muy importante ya que ayudó a captar el sentido de la estructura de esas páginas web, lo que yo les comentaba de esa estructura HTML, de enviar cada una de esas etiquetas y contenedores y demás. Y bueno, actualmente realmente el web scraping tiene demasiados usos. Esos son algunos de ellos. Por un lado tenemos el tema de las agencias de inteligencia. Entonces podemos tener la CIA, el FBI, la policía, la Interpol.
Muchas veces estas agencias de inteligencia lo que buscan es, usando web scraping, empezar a guardar información de las personas y generar unos perfiles, hacer un perfilamiento. Y con ello ellos pueden tener ya una base de datos y pueden identificar qué personas, digamos, pueden ser un riesgo de pronto para la soberanía de un país o para la seguridad de las personas en un lugar específico. Por otro lado, tenemos el tema del turismo, pues digamos empresas como Despegar o Trivago, no sé si han visto, ellos lo que hacen es mostrar como los precios de las aerolíneas, de los hoteles, y de hecho también crean como unos paquetes en base a eso. Pues digamos, estas empresas no es que tengan acceso directamente a las bases de datos de Avianca o de algún hotel específico, sino que realmente ellos lo que hacen es usar web scraping para ir directamente a las páginas de las aerolíneas, de los hoteles, y recolectar esa información para luego mostrarla en sus páginas web. Y en base a eso, pues mostrar paquetes y pronto ofrecer descuentos y demás. O sea, reunir toda esa información en un solo lugar. Luego tenemos por otro lado el tema de los e-commerce. Entonces, digamos, empresas como Amazon, Mercado Libre, eBay, ellos están constantemente usando web scraping como para ver qué está haciendo la competencia. Como les comenté, pues Amazon, por ejemplo, no tiene acceso a las bases de datos de Mercado Libre o Mercado Libre a las de Amazon o eBay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos usan web scraping para poder ir a recolectar información de sus competidores y saber qué está pasando en las plataformas de ellos. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre podrá saber exactamente en Amazon qué es lo que más está vendiendo, qué está en tendencias, qué es lo que la gente más le está, qué es lo que la gente más está buscando. Y con eso ellos pueden aplicar estrategias en sus propias plataformas. Si, por ejemplo, no sé, en Amazon lo más buscado, lo más vendido, pues son los, no sé, fundas para un iPhone. Entonces, digamos, ahí Mercado Libre ya puede empezar a desarrollar estrategias que de pronto promuevan la venta de fundas para los iPhones, no sé, ofrecer descuentos o promocionar aquellos distribuidores de fundas para los iPhone. Y por último, y no menos importante, es el tema asociado a la analítica de datos y el machine learning. Pues digamos, para poder llevar a cabo ese tipo de tecnologías y, pues digamos, como de metodologías, una de las bases más importantes, si es que no es la más importante, son los datos. Nosotros realmente no podemos entrenar un modelo de machine learning o deep learning, lo que sea, sin tener los datos. Sí, puede ser la idea más innovadora, más interesante, más compleja, pues, pero si no tenemos los datos, pues apaga y vámonos porque no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, esa base de los datos es súper importante y muchas veces no contamos con esos datos. Hay bases de datos que encontramos en Internet, pero no, muchas veces no se adaptan a la problemática que nosotros queremos solucionar. Entonces, para eso va el tema de web scraping, de poder recolectar esos datos y con los cuales ya podemos aplicar analítica de datos y entrenar un modelo de machine learning. Pero, por supuesto, aquí hay un asterisco grande en el tema del web scraping y de hecho es un asterisco muy grande porque pues digamos que hoy en día el web scraping puede ser considerado como algo ilegal, ya que pues solamente las empresas, las entidades, ya sean públicas o empresas privadas, no les conviene que hayan personas escarbando pues en la información de sus páginas, ya que pues de una u otra manera es como tratar de acceder a las bases de datos de las empresas. Entonces, pues digamos, esto nos puede meter en líos legales importantes si nos podemos hacer web scraping en cualquier página que se nos ocurra. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta parte legal. Ya les voy a explicar exactamente cómo saber en qué páginas podemos hacer web scraping, en cuáles no, qué permisos tenemos, qué permisos no tenemos, pues para evitarnos ese tipo de problemas. Y eso va en este archivo. Entonces, todas las páginas, toda página que se respete pues en Internet, tiene este archivo, el rods.txt. Es un archivo el cual nos va a decir qué tipo de permisos tenemos y qué tipo de permisos no tenemos para hacer web scraping en esa plataforma, en esa página web. Entonces, este es un ejemplo que aquí les mostré. Este es el de Facebook. Si ustedes se van ahorita al rods.txt de Facebook, lo que van a ver es algo como esto. Entonces, van a haber un montón de disallows, por supuesto. De hecho, aquí en la imagen no caben la cantidad de disallows que Facebook especifica
en sus robots.txt, son demasiados porque por supuesto el negocio de Facebook son los datos. Entonces a Facebook no le conviene que una persona se ponga a recolectar datos de los usuarios, de los amigos, de los gustos y demás. Entonces es importante ver esta parte de los disallow. Cada vez que hay un disallow, pues por supuesto es algo a lo que nosotros no podemos hacerle web scrapping. Si dice allow, sí se puede hacer web scrapping. Y de hecho hay ocasiones donde, por ejemplo, aquí arriba dejan unas notas. Dicen específicamente que tienen o no tienen permiso de recolectar información. Como por ejemplo aquí Facebook nos dice, no podemos recolectar información a través de medios automáticos, que sería básicamente crear estos bots, estos spiders o web crawlers que recolecten esa información a menos que tengan un permiso. Muchas veces uno, de pronto por algún fin académico o algo investigativo, uno puede solicitar un permiso a estas empresas y hay ocasiones en las que uno le dan el permiso para hacer el web scrapping. Pero si uno no tiene el permiso, no puede hacerlo. Entonces es importantísimo esta parte legal, ya que por supuesto ninguno de nosotros quiere que Mark Zuckerberg por allá está detrás demandándonos por estar recolectando información de Facebook. Entonces, súper importante esta parte legal. Ya ahorita les enseño cómo vamos a acceder a este robots.txt, realmente es muy sencillo. Y bueno, respecto al taller, es un taller sencillo, corto, pero que les vamos a dar un poco esos fundamentos del web scrapping. Entonces, ¿de qué se trata este primer taller? Lo que se va a hacer es crear un web scrapper, un spider o un bot que permita capturar la información básica de los archivos desclasificados de la CIA. Entonces, ¿qué datos vamos a recolectar? Vamos a recolectar la URL, el título, la fecha y la descripción de cada archivo desclasificado. Y luego lo vamos a transformar a un archivo JSON. En este caso, pues JSON es porque, pues bueno, a mí me gustan los JSON, pero pues, realmente esto es para el tipo de archivo que uno quiera. ¿Sí? Si por ejemplo alguien quiere transformarle un CSV, se puede a un CSV. Si quiere de pronto a un XML, se puede a un XML. Entonces no hay ningún problema por ese lado. Y al final lo que vamos a hacer es simplemente cargar ese archivo JSON a un Google Colab para mostrarles ya más o menos cómo sería ese paso inicial para comenzar a hacer analítica de datos o un paso posterior, entrenar un modelo de Machine Learning. Entonces, bueno, los pasos iniciales. El primer paso es, vamos a descargar el framework Scrappy. Esto es un framework para Python. Yo les creé una pequeña cartilla, como paso a paso, digamos como lo más masticado posible para que entiendan cómo es el proceso de instalación de Scrappy. Ya se las voy a pasar. Es una plantilla que les enseña cómo instalarlo tanto para Windows como para Mac y como para Linux. Entonces no hay ningún problema. En caso tal presentan algún problema con la instalación, al final yo les dejé en la cartilla como los recursos digamos, de la documentación oficial de Scrappy para que vean cómo se instala. Entonces, si quieren, permitan un momento, ya les paso la documentación. Entonces, ya se los paso aquí por el chat. Bueno, la profe Diana me pregunta que por qué prefiero el archivo JSON que las otras opciones. Ok. Bueno, pues digamos los archivos JSON, la gran ventaja es que son archivos fácilmente de entender, de leer, y además son archivos extremadamente livianos. Entonces, digamos, es una de las razones por las que en este caso va a manejar JSON. Pero pues puedes manejar también XML o CSV, que también CSV son archivos, digamos, más comunes en el tema de analítica de datos y en Machine Learning. Entonces, me permito un momentico acá. Les paso la cartilla. Bueno, por alguna razón no me está dejando cómo subirlo. Bueno, no se preocupen. Ya les voy a compartir más o menos cómo de qué trata la cartilla. Permítanme un momento. Listo, entonces esa es una cartilla que yo creé para la instalación de Web Scrapping. Ya igual modo ahorita les miro cómo solucionó para podérselas pasar, para que lo puedan mirar como paso a paso.
Entonces, digamos, para la instalación de Scrappy, lo primero que pues, intentamos es abrir nuestro terminal, descargar Python. Bueno, si ya lo tienen, pues no hay ningún problema. Creamos una carpeta con el comando mkdir. Ingresamos a esa carpeta que creamos, ahí donde vamos a tener como nuestro proyecto de Scrappy. Instalamos aquí unas dependencias, esto solamente para Linux. En caso tal tengan Windows o Mac, no hay que hacerlo. Creamos un entorno virtual. Entonces aquí están los comandos que son para crear el entorno virtual. Ya les explico para qué es un entorno virtual. Activamos un entorno virtual para Windows o para Mac y Linux. Instalamos Scrappy. Y bueno, aquí ya como tal está como alguna de la documentación. Validamos que Scrappy ya se instaló con la versión. Y aquí, digamos, aquí pueden encontrar la documentación. Ya más adelante miro cómo les puedo pasar esta cartilla para que la puedan tener a la mano. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento. Listo. Ok, entonces, si quieren empecemos. Entonces, lo primero que nos dice la cartilla, si quieren la puedo tener aquí a la mano, es, bueno, aquí ya tengo Python y demás. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es empezar a crear, por ejemplo, nuestra carpeta. Yo aquí ya la tengo creada, yo aquí hice ya mi mkdir, la llamé proyecto CIA. Es hacer nuestro proyecto. Y ya le hice de, entonces ya estoy dentro de la carpeta. Lo siguiente que yo voy a hacer es crear entorno virtual. Yo ya lo tengo creado, simplemente corremos este comando y esto ya nos va a crear el entorno virtual. ¿Para qué es un entorno virtual? El entorno virtual básicamente lo que nos permite es que cada cosa que instalemos dentro de dependencias o librerías y más que instalemos dentro de ese entorno virtual, solamente va a funcionar dentro de ese entorno virtual. O sea, digamos, si ustedes salen de ahí, no van a tener acceso a ese entorno virtual. O sea, no va a estar instalado directamente como en todo su computador, sino solo va a estar instalado como en ese pedacito de ese entorno virtual. Entonces, cada vez que entren van a tener acceso a todas las dependencias, librerías, extensiones que instalen, pero cuando se salgan ya no pueden, ya no tienen como acceso a todo eso que instalaron. Es como una forma de tener como encapsulado eh, ciertas instalaciones de dependencias que de pronto no queremos tenerlas en nuestro computador porque puede que de pronto nos generen algún tipo de conflicto con, de pronto algún otro tipo de dependencias que instalemos para otro proyecto. Entonces, listo. Ya teniendo nuestro entorno virtual, lo que vamos a hacer es activarlo. Entonces, esto lo hacemos con este comando. Decimos source, vem, bin, activate. Lo que les comento, esto varía un poquito en Windows. Aquí está el comando en Windows de cómo se haría. Entonces aquí si lo corremos, ya aquí ya lo tenemos activado. ¿Cómo sabemos que se activa? Porque aquí ya nos dice ven. Y entonces ya lo que podemos hacer es crear nuestro proyecto Scrappy. Entonces en la presentación que les estaba mostrando acá, aquí ya mostramos como el paso a paso de cómo es el proyecto, de cómo vamos creando ese proyecto de nuestro web scrapper para los documentos clasificados de la CIA. Entonces, aquí podemos ver que activamos nuestro entorno virtual. Ya estando dentro de nuestro entorno virtual, nos instalamos Scrappy con este comando, pip install Scrappy autopep 8 y validamos que ya se haya instalado. Entonces nos validamos con Scrappy version, ya aquí nos va a botar la versión de Scrappy. Ya cuando lo instalamos, nos vamos a un entorno de desarrollo, un IDE. Pues en este caso yo usé Visual Studio Code, pero pueden usar que quieran, no sé, Atom o IntelliJ, ya de pronto ya depende del gusto de cada uno. Ya abriendo este proyecto, aquí nos va a aparecer esta carpeta BEM, que es nuestro entorno virtual. Ahora, ¿cómo creamos un proyecto con Scrappy? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es correr este comando, Scrappy Start Project, y colocamos el nombre de nuestro proyecto. Aquí podemos colocar cualquier nombre. Esto sí es constante, Scrappy Project, nombre del proyecto. Cuando lo corremos, ya nos va a aparecer la carpeta, que es la carpeta del proyecto. Y listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un spider o lo que se llama, lo que también se conoce como un bot o un web crawler, que es el que va a empezar a compilar esa información de la página web que pues, digamos, en esta cuestión va a ser de los archivos de la CIA. Entonces, para crearlo, bueno, aquí no quiero como aburrirlos viéndome a mí echando código. Entonces, ya el código lo tengo listo, lo que voy a ir es irlo explicando
digamos como por pasos. Entonces, aquí tenemos nuestro proyecto. Aquí tenemos nuestra carpeta BEMP y nuestro proyecto de Scrappy. Si nos vamos a la carpeta, aquí hay una carpeta que se llama Spiders. Aquí es donde nosotros vamos a crear todos nuestros spiders, nuestros bots que van a hacer web scrapping. Entonces, abrimos la carpeta y aquí simplemente lo que queremos es agregar o crear un nuevo spider. Entonces le decimos aquí clic derecho, New File y le ponemos el nombre. Es importantísimo, por convención, que coloquemos al final _spider. Entonces podemos ponerle cualquier nombre, no sé, recolector de noticias de la República, _spider.py. Siempre por convención tiene que terminar en _spider. Entonces aquí ya lo creé. Entonces, este va a ser como nuestro spider. Vamos a crear nuestro bot para que haga la recolección de los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un import. Entonces, hacemos el import a Scrappy. Después, creamos una clase. Esa va a ser como nuestro spider. Entonces, esta clase la vamos a llamar SpiderCia. También es importantísimo que siempre la clase empiece por la palabra spider. Con esto, Scrappy va a saber que ese es un spider, que esa clase es un spider. Entonces empieza siempre empieza por la palabra spider y después colocan cualquier cosa, el nombre que quieran. Y esto, no sé, de pronto los que estén un poquito más familiarizados con Python, aquí estamos haciendo herencia. Entonces estamos diciendo que esta clase estará heredando de la clase spider, que es la de Scrappy. Después, lo siguiente que vamos a hacer es asignarle un nombre. Le ponemos cualquier nombre, el nombre que queramos a nuestro spider. Aquí le colocamos pues sí. Aquí pueden ponerle el nombre que quieran. Después, definimos unas URLs. Estas URLs van a ser los lugares donde nosotros vamos a hacer nuestro web scrapping. Entonces, aquí está la misma URL que les presenté aquí un momento en la presentación. Es esta misma de acá, que es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestro web scrapping. Si se dan cuenta, eso es una lista. Eso significa que ustedes pueden pasarle cuantas URLs quieran. O sea, pueden hacer web scrapping a un montón de páginas. A todas las páginas que necesiten. Lo que sigue es el tema de este otro atributo, que va a ser el custom settings. Aquí nosotros vamos a especificar qué tipo de archivo vamos a manejar. Si queremos un JSON, un CSV o un XML, etc. Entonces, estos son, digamos, como valores ya predefinidos. Tienen que escribirse así tal cual. Entonces, aquí lo que vamos a definir es el nombre del archivo que queremos generar. Entonces, nuestro archivo en este caso se va a llamar cia.json. Luego el formato. Entonces, es un formato de tipo JSON. Y por último, vamos a colocar un encoding que es UTF-8. Esto es básicamente para que no nos genere, digamos, como conflictos entre diferentes idiomas. Si de pronto para el inglés, pues, digamos, las señas, las tildes, pues allá no se manejan, entonces eso puede generar algún tipo de caracteres extraños. Entonces, por lo general, por eso se usa este encoding. Siguiente, lo que vamos a hacer es, digamos, esta función parse, esta es una función de la clase spider. Entonces, digamos, aquí lo que estamos haciendo es sobreescribirla. Vamos a sobreescribir esta función parse de la clase spider. ¿Qué hace esto, entonces? Esto, digamos, son los links de las URLs. Esta va a ser nuestra consulta a esas URLs. Entonces, les voy a explicar aquí una cosita y es que esto que ven acá es un lenguaje de consulta llamado como XPath. Esto lo pueden usar, todos en este momento lo podemos hacer. Y si quieren les explico cómo. Todos nos vamos a un navegador, el que ustedes quieran. Lo podemos hacer en este momento, no tienen que instalar absolutamente nada. Y, por ejemplo, esa es la página de los archivos de la CIA. Nosotros vamos a abrir el inspector de elementos. ¿Listo? Y aquí, pues, el inspector de elementos nos va a mostrar toda la estructura HTML, ¿sí?, de esta página. Como les comento, esto ustedes lo pueden hacer en este preciso momento, no tienen que instalar absolutamente nada, solo abren el inspector de elementos en su navegador de alguna página que quieran. Y aquí vamos a hacer XPath. XPath es como el lenguaje de consulta que se hace para hacer web scrapping. Es como vamos a consultar
sobre esa estructura HTML en nuestra página. Entonces nosotros con XPath podemos decir, trágame todos los H1, todos los párrafos, todas las imágenes. Y podemos agregar también condiciones. Trágame todos los H1 cuya clase sea tal o cuyo ID sea tal. O que empiece por tal palabra, por tal frase y demás. Ahí podemos crear infinidad de condiciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestra primera consulta XPath? Simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la consola de nuestro inspector de elementos. Colocamos el signo de dólar y X. Y paréntesis. Aquí vamos a colocar siempre nuestras consultas. Entonces, y empezamos con siempre tiene que estar todo dentro de comillas simples. Entonces, para hacer una consulta, tiene que empezar todo con //. Ya con siempre que vamos a hacer una consulta, siempre todo tiene que empezar con //. Ya después de eso ya podemos hacer la consulta que queramos hacer. Entonces, podemos hacer una consulta sencilla. Si nos vamos aquí al inspector, acá, inspector de elementos, si nos vamos, por ejemplo, quiero traerme este título de acá, solo este de aquí. Ya aquí ya nos dice, este título es un H1, cuya clase es esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer es traernos ese H1 que tiene esta clase. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos H1 y dentro de llaves, con arroba, aquí podemos traer el parámetro de H1. Entonces aquí, class. Si es ID, ID. Si por ejemplo fuera un link o una referencia, un href, entonces decimos arroba href. En este caso estamos diciendo la clase. Entonces estamos diciendo que tráigame todos los H1 cuya clase sea igual a esta clase de acá. Y si se dan cuenta, aquí ya nos detectó algo. Detectó un solo elemento. Si lo corremos, efectivamente, este es el elemento H1 que está acá. Esos son todos, pues digamos, son todos como la metadata que está asociada a ese H1 y la parte es del CSS. Pero a mí no me importa traerme como ese elemento. Quiero traerme el texto. Entonces, ¿cómo me traigo el texto? Hacemos exactamente lo mismo. La consulta de ese H1, cuya clase sea igual a esta que nos aparece aquí. Ay, perdón. A esta clase que nos aparece acá. Document first heading. Entonces, si nos vamos acá, lo que podemos decirle es /text, entre paréntesis. Y ya, automáticamente nos va a traer ese texto. Aquí está. Historical Collections. Y aquí está. Historical Collections. Entonces, si se dan cuenta, es una forma de consultar sobre esa estructura HTML de la página. Y esto lo podemos hacer con cualquier tipo de etiquetas. Tráigame todos los párrafos, tráigame todos los H4, H3, tráigame todas las imágenes, los videos, todos los audios. Realmente aquí es simplemente cuestión de creatividad y pueden hacer la consulta que quieran. Podemos hacer otro ejemplo si quieren. Nos vamos aquí a los elementos. Aquí tenemos todos los archivos desclasificados. Por ejemplo, quiero traerme todos los nombres de este de acá. Estos son como los títulos de los archivos desclasificados. Entonces, si se dan cuenta, son A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Signo dólar, X, y entre paréntesis colocamos acá, //. Esto es como lo principal, lo inicial con lo que empezamos. Y queremos entonces traer los A. Entonces, tráigame los A. Si se dan cuenta, ya aquí nos trajo de por sí ya todos los A que hay en todo en esta primera página. Pero queremos traerlos son los A que cumplan con una condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Si se dan cuenta, este tiene este href y tiene esta dirección, collection al client. Si nos traemos otro, por ejemplo, este otro acá, nos va a decir lo mismo, collection / otra cosa. O sea, básicamente aquí hay un patrón y es que todos estos links empiezan con la palabra collection. Entonces, ¿cómo podemos darnos eso? Entonces, lo que podemos hacer es esto. href, podemos decir starts with, y aquí le indicamos el parámetro, que va a ser href. Y aquí le indicamos que empiece con la palabra collection. Y aquí se dan cuenta, ya nos va a traer todos los A, cuyo parámetro href, que va a ser este de acá, su valor sea
o empiece por collection. Si lo corremos, aquí nos va a traer todos esos A que cumplen con esa condición. Si miramos, por ejemplo, uno de ellos, lo mismo. Aquí nos va a mostrar todo un montón de información asociada como ese elemento, pero a nosotros no nos importa todo eso, nos importa es el texto, por ejemplo. Quiero traernos ese título. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es acá. Lo mismo, tenemos esta consulta y decimos text. Y automáticamente lo que nos va a hacer es traer todos los textos de esos títulos. Por ejemplo, miremos este acá. Aquí está. Ese es el título. Unique on Loan. Y aquí está. Unique on Loan, a Space Gay Spy Story. Entonces aquí vamos a traernos todos los textos de estos, como los títulos de estos archivos clasificados. Y así sucesivamente. Así podemos hacer un montón de consultas sobre esa estructura HTML de esa página. Ya realmente ya es cuestión de, digamos, uno sentarse y definir algunas condiciones y ver qué es el problema que uno quiere resolver y qué datos necesita hacer ahí y aplicar la consulta que uno necesita. Entonces, ya volviendo al proyecto, lo que vamos a hacer, bueno, una cosa que se me olvidó explicarles. Recuerden el archivo robots.txt de la parte legal, ya les explico cómo lo hacemos, para que siempre, siempre importantísimo, antes de entrar a cualquier página, hacer web scraping, por favor, mirar ese archivo robots.txt, porque si no, los pueden demandar. Entonces, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tenemos aquí nuestra URL y le decimos, para entrar a ese archivo, nosotros le decimos /robots.txt. Y ya automáticamente aquí está ese robots.txt. Básicamente, esto es todo lo que Facebook no nos permite hacer de web scraping. O sea, muchísimos, son demasiados, si se dan cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos allow. Esos allow son los que realmente las cosas que nosotros podríamos hacer dentro de Facebook haciendo web scraping. Pues si se dan cuenta, son más disallow que allow. Entonces, es importante mirar esto. Cada vez que entremos a estas páginas, mira el robots.txt, este también lo debe tener. Si nos vamos acá, nos vamos a la página general de la CIA. Y le decimos /robots.txt. Aquí tienen. Si se dan cuenta, aquí están todos los permisos de la página CIA. Esas son todas las cosas que la CIA dice, usted no puede hacer web scraping acá. Y si lo hace, pues se puede meter en problemas. Toda página que se respete va a tener ese documento. Entonces es importantísimo que cada vez que vayamos a web scraping, lo primero que tenemos que hacer es decirle /robots.txt. ¿Para qué? Para estar seguros de que estamos haciendo web scraping sin ningún problema o sin, digamos, estar, digamos, en contra de la ley, pues. Entonces, listo. Ahora sí, volviendo al taller. Entonces, lo que nosotros queremos darnos es esto acá. Si nosotros le damos clic a unos archivos desclasificados, vamos a darnos cuenta que tiene un título, tiene aquí como un párrafo, tiene aquí imágenes, también podríamos recolectarlas, pero vamos a sentarnos en este caso solamente a este párrafo y a este título y a esta fecha que muestra acá. Entonces vamos a tener un título, la fecha y el párrafo, la descripción de ese archivo desclasificado. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Volviendo aquí a nuestro Spider, aquí yo les comentaba que aquí tenemos digamos, una consulta expat, ¿sí? Lo estoy guardando, como todo ese string, donde ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, trágame todos los A que empiecen con colección, que es lo que yo les comentaba acá. De hecho, hagamos aquí el inspector de elementos. Aquí seleccionamos este de aquí. Trágame todos los A cuyo href empiecen por colección. Listo. Esa es nuestra primera condición. Ahora, ¿cuál es la siguiente condición? Para anidar condiciones, vamos a anidar con un AND, colocamos AND. Si fuera un OR, entonces colocamos OR. Pero en este caso lo que queremos es un AND. Entonces queremos todas las que empiecen con colección y cuyo padre sea un H3 o un H2. ¿Por qué? Si se dan cuenta, todos estos A están dentro de un H3. Si aquí lo comprimimos, está un H3. Si lo descomprimimos, aquí va a estar el A. Entonces, el padre siempre de estos A va a ser un H3. Pero por alguna razón,
la CIA, no sé por qué los ingenieros ahí en ese momento, cuando están haciendo esta página, por alguna razón colocan algunos A dentro de unos H2. Entonces, pues, por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos aquí un collection, pero ese collection está dentro de un H2. Entonces, bueno, hay que entender bien la estructura HTML de la página para hacer, digamos, para que nuestra consulta o para que el momento de hacer web scraping sea lo más provechoso posible, de que nos traiga la mayor cantidad de información y la información que queremos. Entonces aquí le estamos diciendo todos los A cuyo href empiece por colección y que además sea un hijo, o bueno, más bien que su padre sea un H3 o un H2. Entonces, volviendo acá, el O también se puede representar así como una línea, o podemos colocar OR directamente. Cualquiera de las dos sirve. Y entonces ya teniendo esa consulta, aquí nos va a traer solo los A, como ese elemento A, pero nosotros no queremos el elemento A, como por ejemplo con el texto, nosotros no queremos que nos traiga como el elemento H1, sino que queremos el texto que está dentro de ese elemento H1. Aquí lo mismo queremos hacer, no nos traigas el elemento A, sino traigas son los links de esos elementos. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Acá. Acuérdense que siempre queremos acceder a digamos, a un parámetro de una etiqueta, lo hacemos con el arroba. Entonces aquí nos estamos trayendo ese href. Aquí básicamente estamos guardando los links. Los links estos de acá. Aquí estamos guardando estos collection / altline. Por ejemplo acá. Collection / todo esto de acá. Estamos guardando collection / animal part. Estamos guardando todos estos links. Es lo que estamos haciendo ahí de momento. Ahora las fechas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Si nos devolvemos acá y miramos estas fechas en que están, si nos damos cuenta, son unos párrafos, unos P, que aquí tiene dentro de unos paréntesis el mes, el día y el año. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, esto va a ser, digamos, una forma rápida, pero pueden nuevamente tener, digamos, formas mejores de hacer la consulta. Pero aquí solamente le vamos a decir, trágame todos los párrafos cuyo texto empiece por un paréntesis. Porque pues todas las fechas empiezan con un paréntesis. Entonces aquí nos va a traer todas las fechas que tienen un paréntesis. Se puede mejorar de alguna manera, de pronto guardando una lista todos los meses y que más bien pregunte si tiene un mes, por ejemplo, podemos verlo de esa manera. O cumple con la estructura, mes, día, año. Ya digamos, ahí ya depende de lo que uno quiera hacer. Pueden haber mejores formas, peores, digamos, de recolectar, de hacer esa consulta. Entonces, listo, ya aquí ya guardamos los links, las URLs y las fechas. Ahora sí, esto es lo siguiente. El expat, lo que yo les comentaba, es esto mismo acá. Lo que colocamos de signo dólar X y entre paréntesis, comillas simples, // es lo que estamos haciendo acá. Esta es la forma en la que nosotros vamos a hacer esa consulta. ¿Cómo lo hacemos? Con ese argumento response, que esto es propio de la clase Spider, que recuerden, eso lo estamos sobreescribiendo. Entonces hacemos el response.expat, que va a ser nuestra consulta, y le pasamos ahora sí digamos, como ese string de la consulta. Aquí le estamos pasando, hágame la consulta a esto de acá. Es como si tuviéramos aquí, este expat es como si fuera nuestro signo dólar X. Y entre paréntesis, digamos, esa consulta en string. Ahora, este getAll. Este getAll lo que va a hacer es, aquí estamos teniendo varias fechas, no solo una, sino muchas. Entonces, con el getAll nos va a traer todas. Cada vez que nosotros queremos recopilar más de un elemento, vamos a hacer el getAll. Si queremos solo un elemento, pues solamente colocamos es get. Pero en este caso queremos son todas las fechas, entonces le decimos getAll. Para los links va a ser lo mismo. Response.expat links, que es esta consulta acá que estamos haciendo. Entonces aquí vamos a guardar todas esas URLs. Vamos a guardar todo ese collection / el título pues, del artículo. Collection / el título. Collection / el artículo. Aquí vamos a guardar todos los links.
.getAll, precisamente ¿por qué? Porque son varios links los que vamos a almacenar. Después lo que vamos a hacer es hacer un zip. No sé si de pronto aquí conocerán qué hace zip, pero bueno, el zip lo que hace es crear parejitas, básicamente, tuplas. Entonces vamos a crear, le pasamos las fechas y los links. Entonces aquí me va a crear tantas parejitas como pues fechas y links haya. Entonces me va a crear una parejita de una fecha con un link, una fecha con un link, una fecha con un link. Va a crear varias parejitas de fecha y link. ¿Para qué hacemos eso? Para recorrerlas. Vamos a correr cada una de las parejitas y vamos a leer fecha y link de esa pareja una por una. Entonces vamos a hacer un for dentro de, digamos, de esas parejas. Y esta parte es importantísima. Ya se explico. Aquí, bueno, aquí somos un print de ese link, solo como para visualizar, pues, qué es el link que es. Y eso es súper importante. Resulta que esto, no sé si pronto alguno lo haya visto en Python, es el yield. El yield es, hagan de cuenta, es como si fuera un return, pero sin terminar el proceso, como matarlo ahí. O sea, si les pongo un ejemplo acá, si yo hago, por ejemplo, aquí un for, pues, por aquí sencillo, si tenemos este for y le decimos return i, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar acá? En la primera iteración va a retornar ese i y ya terminó el for. O sea, va a retornar 1 y no va a retornar los otros valores. No va a retornar el 2, el 3, el 4, sino que el return me devuelva el valor y ya ahí mata el proceso. Ya no sigue, digamos, iterando. Ahí termina. Es como si fuera un break. Retorna y termina. Hace un break. Con el yield es completamente diferente. El yield lo que va a hacer es no retorna, digo, o como que guarda o retorna ese valor que le estamos indicando, pero va a seguir con el proceso, no lo mata en el momento. Entonces, en vez de como pasa con el return, de retornar el primer valor, un 1, y termina el proceso ahí, aquí lo va a hacer es que retorna un 1 y sigue con el proceso. Entonces, retorna 1, siguiente iteración, luego retorna el 2 y así sucesivamente. Vamos a ir retornando cada uno de esos valores de ese for, de ese ciclo. Entonces el yield lo que va a hacer es retornar el valor sin matar el proceso. ¿Para qué? Para que el siguiente elemento pueda, pues digamos, como mostrarse, desplegarse. Entonces esa es la diferencia entre el yield y lo que sería como un return. Entonces aplicando esa lógica, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacerle response.follow. Acuérdense, el response es este argumento que le estamos pasando acá. Follow. Entonces el follow, ¿qué nos va a servir? El follow nos va a servir para ir a esa URL, este link que le estamos indicando. Acuérdense que estamos recorriendo parejita por parejita. Estamos iterando sobre esas tuplas, esas parejas, y vamos enviando link por link. Entonces, vamos a ir a este link, pero lo otro que le vamos a asignar es una función de callback. Entonces, esto es lo que va a llamar cuando hagamos este follow. Va a llamar esta función, o sea, va a decirle qué hacer cuando vaya a este link. Y estos son los parámetros. Estos son los parámetros que le vamos a pasar a esta función. Entonces, estos parámetros que tienen, le vamos a pasar la URL, que sería pues el link, y la fecha. Pero aquí hay algo adicional. Aquí estamos haciendo response URL join. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si se dan cuenta, aquí en nuestro inspector de elementos, esto solo tiene collection / alkaline. Solo tiene esto acá. Pero esto le falta. O sea, simplemente nos vamos aquí, le damos clic. Eso es lo que nos da esa etiqueta A. Pero falta todo este pedazo de acá. Este pedazo donde lo sacamos. Pues bueno, este pedazo lo sacamos directamente de esto de acá. Del start URLs. Entonces, este join lo que va a hacer es, cójame esta ruta y como que concaténeme este link. Entonces, coge esto y le coloca después / collection / el título. Por ejemplo. Eso es lo que está haciendo ese join. Es concatenarme ese otro pedacito que falta. Y ya le paso la fecha. Entonces, ¿qué hace esta función de callback? Entonces,
Esta función de callback lo que va a hacer es recibir nuestros, pues digamos, los parámetros. Va a recibir la URL y va a recibir la fecha. Y eso lo guardamos. Digamos, eso es como llave valor, ¿sí? Entonces, para acceder al valor, pues colocamos la llave URL. Y para las fechas lo mismo. Le decimos la fecha y se lo asignamos pues a una variable. Entonces aquí ya estamos guardando la URL y la fecha que se la estamos pasando por acá. Y después aquí vamos a hacer otra consulta expat. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que en este de acá, en esta función, nosotros ya estamos metidos acá. Ya estamos metidos como en esa otra dirección, que es donde está este título y este párrafo. Entonces como que nos metimos ahí ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miremos el inspector de elementos. ¿Cuál es el título? Es este de acá. Y si se dan cuenta, dice que ese título es un H1 y su clase es esta de acá. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, tráigame el H1 cuya clase sea esa y tráigame el texto. Decimos, lo guardamos en una variable, title, expat, y le pasamos esta consulta de acá, .get. Si se dan cuenta, aquí ya estamos usando el get, no el get all. ¿Por qué? Porque aquí solo es un elemento. Si usamos es solo el get. Y ahora para la descripción. Entonces miremos otra vez esta partecita acá. Yo soy el inspector de elementos, le damos clic acá y nos está diciendo que eso es un párrafo. Y nada más. Es un párrafo. Pero no tiene ni clase, no tiene un ID ni nada. Solo es un párrafo. Pero ese párrafo está dentro de otra cosa. Está dentro de este div, que sí tiene una clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tráiganos primero este div que cumpla con esta condición y luego tráiganos el párrafo. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos los div cuya clase sea igual a esta de acá, que es la misma que está aquí. Field item even. Field item even. Y después tráiganos ahora el P. Que entonces el P, como no tiene ninguna clase, le vamos a decir, tráeme todos los P que no tienen clase. Básicamente estamos diciéndoles eso. Slash el texto. Entonces aquí vamos a guardar todo ese texto acá. Si hay más párrafos, pues va a guardar todos los párrafos. Y aquí le decimos get all, descripción, lo guardamos una variable. Entonces decimos response.expat, le pasamos nuestra consulta de expat, que está acá, y decimos get all. Get all se lo estamos pasando, ¿por qué? Porque puede que en algunos de estos artículos hayan más de un párrafo. Entonces, para que nos salga todos los párrafos. Si queremos solo el primer párrafo, entonces solo le decimos get. Por ejemplo. Pero si queremos todos los párrafos, le decimos get all. Y ahora con el yield. Entonces, el yield lo que nos va a permitir es esa partecita de retórneme el objeto, pero no mate el proceso. Retórnelo y esperemos a que llegue el siguiente. Entonces, aquí le estoy retornando la URL, le estoy retornando el título, le estoy retornando la fecha y el cuerpo. Y ya, digamos, ese es como el procedimiento. Siguiente, volvamos un minutico, ¿cómo estaba? Como estaba antes. Listo. Ahí es como lo teníamos en los comentarios. Listo. Esto es exactamente lo mismo. Lo guardamos y ahora listo. O sea, digamos, esta ya es como la estructura de nuestro spider, o nuestro bot, o nuestro crawler. Ahora, ¿cómo lo corremos? ¿Cómo podemos echar a correr esta cosa? Entonces, realmente no es difícil. Lo que podemos hacer es irnos a nuestro terminal. Estamos en nuestro proyecto de Scrappy. Y lo que vamos a hacer es, ya estamos dentro de nuestro proyecto. Tenemos que ir al proyecto de Scrappy. Aquí yo lo llamé CIA de Classify Files. Decimos CIA de Classify Files. Y ahora sí ya estamos aquí en el proyecto de Scrappy. Entonces, ¿cómo corremos un spider? Entonces le decimos acá. Decimos Scrappy Crawls, Scrappy Crawl, y esto último de acá es el nombre que le asignamos aquí arriba. Es este de acá. Si le colocamos aquí cualquier otro nombre, no sé, el bot, super hacker, lo que sea,
ese es el nombre que le vamos a pasar acá. En vez de CIA, le pasamos este aquí. Entonces, ese nombre, lo que les digo, es arbitrario, cada quien lo elige, qué nombre le quiere poner. Lo importante es que tiene que coincidir con esto de acá cuando lo vayamos a correr. Entonces, para correrlo decimos Scrappy Crowd y lo corremos. Y automáticamente aquí lo que está haciendo es traernos toda esa información, todo esta mano de texto y cosas, es básicamente los datos que nos estamos trayendo de esa página. Todo esto acá, las descripciones, los títulos, las fechas, y de hecho aquí si se dan cuenta que estamos teniendo los links. Si se dan cuenta tenemos collection, 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 que después va a ser concatenado con esa URL principal, que es esta de acá, la CIA. Y listo, ya aquí, como lo corrimos, ya nos debe haber generado nuestro archivo JSON. Y efectivamente, aquí está. Este va a ser nuestro archivo JSON. Este va a ser el resultado que nosotros esperamos. Si lo visualizamos un poquito mejor, aquí están todavía todos los datos. Si se dan cuenta que tenemos la URL, el título, la fecha, el cuerpo, vamos a tener todos los párrafos de esa descripción, y así para cada uno de los elementos. Entonces, si se dan cuenta que ya recolectamos de una forma muy sencilla esos datos y de una forma muy automatizada, porque pues esto manual, pues complicado, ponernos a copiar URL por URL, el título, la fecha, así uno por uno, es complicado, además, y esto que aquí son poquitos, relativamente poquitos datos. ¿No? Ya tiene un montón de datos, va a ser pues, extremadamente ineficiente uno poderse hacerlo de forma manual como he hecho antes se hacía. Hoy en día con esto uno ya puede automatizar y ya puede recolectar un montón de datos, 100.000, 1.000.000 de datos, solamente con unas cuantas líneas de código. Y listo. Entonces ya aquí ya tenemos nuestro resultado, nuestro archivo JSON. Lo último que vamos a hacer, que es lo que yo les mostraba, lo que yo les comentaba en la presentación, vamos a cargarlo a un Google Colab, que realmente son 3 pasos sencillos. Lo que vamos a llamar es a Pandas. Pandas es una librería, digamos, muy usada en Python, especialmente, por lo menos yo la he usado más que todo es como para leer archivos y ya pues hacer un tratamiento y visualizaciones y demás. Entonces lo importamos. Entonces, para que cargue un poquito. Listo, ya tenemos nuestra librería Pandas importada. Y lo que queremos es traernos ese archivo. Entonces, vámonos al Visual Studio. Y vamos a subir este archivo aquí a nuestro Google Colab. Listo. Ya tenemos esto. Vamos a crear un data frame. Le decimos pd.read. Aquí él nos ayuda. No espera que salga. Aquí está. Entonces aquí nos sale varias formas de leer. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, si ustedes quieren un archivo, no sé, en XML, entonces aquí le dan read XML. Si quieren uno en CSV, pues en CSV. En este caso, como es JSON, decimos read JSON y le pasamos la ruta de ese archivo. Lo corremos y aquí ya lo podemos visualizar. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta que ya tenemos exactamente el mismo archivo JSON que teníamos aquí en nuestro Visual Studio, aquí, ya que ya lo tenemos convertido en un data frame, lo cual es extremadamente útil porque, pues, obviamente es un ejemplo chiquito, pero ya sí queremos recolectar datos de, no sé, el tiempo, bueno, el clima, de la bolsa, de noticias, pues ya va a ser mucho más práctico, va a ser mucho más acercado a la realidad y ya podemos hacer cosas más interesantes de analítica y machine learning y demás, porque ya tenemos ya esto en la forma, digamos, como convencional en la que uno maneja esto, en columnas, en data frame, y ya uno ya puede desarrollar el tipo de proyecto que necesite. Y ya, digamos, entonces es eso. Aquí en esta presentación que yo se las voy a compartir, está más o menos ahora así como el paso a paso y explicándoles así como documentado qué significa cada una línea de código, que es exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Y finalmente nuestro JSON. Y listo, eso realmente sería todo por el día de hoy. Tenemos unas cuantas referencias.
No sé si tienen alguna duda, comentario, ¿qué les parece esta tecnología? ¿La ven útil? Sí, digamos, el tema legal es súper importante, de verdad, porque, pues sí, digamos, no queremos demandas, no queremos por ahí que nos estén como molestando. Entonces, es importante mirar el archivo robots.txt que les comenté para poder hacer nuestro web scraping. Ya en el momento en que ustedes tengan ya los permisos o definitivamente el robots.txt les diga, usted puede hacer lo que quiera, pues ya no hay ningún problema, nos vamos a recolectar los datos que necesitemos para el proyecto para el problema que queramos resolver. Ya que, pues, como les comento, pues muchas veces uno no tiene los datos y pues necesita alguna forma de recolectarlos. Esta es una alternativa, pero con ese asterisco de la parte legal. Sí, exactamente, toca con calma. Yo les voy a pasar estas dos presentaciones que yo tengo, eh, que son estas de acá. Esta de acá es para que ustedes sepan cómo se instala Scrappy, digamos, desde cero en sus computadoras. Lo que les comento, esto yo lo hice tanto para los que tienen Windows como los que tienen Linux o los que tienen Mac. Y pues esta misma presentación, que pues es la que tiene como todo el desarrollo del taller, que hecho yo aquí también les coloqué como paso a paso, de como lo más masticado posible, de cómo es el proceso de crear el proyecto, de instalar Scrappy, de, de crear el proyecto en Scrappy, de crear nuestro Spider y así sucesivamente. O sea, digamos, aquí está todo completamente documentado, entonces sí, pues ya se los haría llegar. Entonces, si quieren, permítanme un momento a mirar si se los puedo compartir en este momento, pues para que lo puedan tener ahí a la mano y puedan revisar con calma. Entonces, permítanme un momento. Bueno, no sé, Tim, no me está dejando como compartirles los archivos. Entonces, pues nada, yo le voy a decir a Julián que pues les mandé las dos presentaciones a sus correos, para que lo puedan tener ahí a la mano. Y pues lo que les comento, ahí en la presentación está mi correo, por si pues tienen alguna duda, algún inconveniente, no les funciona el tema de la instalación o tienen alguna pregunta sobre el tema de los spiders o de expat o lo que sea, pues ahí a mi correo me pueden escribir sin ningún problema. Gracias, una pregunta Sí, claro. con él. Bueno, es que llegué tarde con un tema de clase, entonces no sé si explicaste esto. No es más adelante ver el video, las diapositivas. Ujú. Pero digamos, si una página, yo estaba haciendo, o sea, de lo que yo sabía de web scraping, yo estaba haciendo sobre una página, pero esta no me estaba dejando, me imagino que por algunos temas de legalidad es imposible hacerlo, ¿cierto? A menos que me autoricen ellos. Sí, exactamente. O sea, Pero lo importante, es imposible, imposible. o sea, sí es posible, o sea, sí realmente, o sea, no les debería decir esto, pero sí es posible hacer web scraping en aquellas rutas donde les digan que no se puede, pero pues sí es ilegal, entonces, y el problema es que como lo estamos haciendo digamos, en la web, pues a ustedes los pueden rastrear muy fácil. Entonces, no les recomiendo ponerse a hacer web scraping como en cosas que no les permite, o sea, como que la empresa de por sí les está negando como que no les concede ese derecho, ese permiso. Si quieren hacerlo, pues ya tienes como que escribirle a
a la empresa o a la entidad si les dan como el permiso para hacerlo. Pero no lo hagan ilegal, por favor. No porque si no, grave. Dale, gracias. Dale, dale. Con gusto. No sé, ¿alguno tiene alguna otra duda, un comentario, algún aporte de pronto que quiera hacer, algo que de pronto se me haya escapado? ¿O todo bien? Bueno, igual yo creo que si hay alguna pregunta, igual ya ahí tienen tu correo, tu contacto, entonces pues igualmente ya saben que pueden contactar a Juan Sebastián. Sí, Julián, no sé si tú me pasas el favor de hacerle llegar a todos como las dos presentaciones, es que no sé por qué, o de pronto yo te las puedo pasar y las puedes